teníamos pendiente, justamente saber qué se dice desde el Partido Colorado, y una de esas expresiones es la del sector Vamos Uruguay, en este caso del diputado Conrado Rodríguez, que es nuestro invitado en este comienzo de jornada. ¿Cómo te va, Conrado? Buen día, Martín. Muchas gracias por la invitación. Estás en pleno momento de zafra, sos integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, por ende vas a estar, o ya estás integrando la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que mañana va a recibir nada más ni nada menos que al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. ¿Dónde estás parado hoy con lo que ya se sabe del proyecto de ley, a horas de poder escuchar las explicaciones y los argumentos del ministro? Bueno, mañana se va, lo que se da particularmente con la venida del equipo económico, es que el ministro y su equipo empiezan a hablar de lo que es la situación general de la economía, o sea, en el presente, de lo que pasó años anteriores, de cuál ha sido la evolución en cuanto a los números macroeconómicos, el contexto regional y mundial de la economía y qué se espera en el futuro, y por supuesto las proyecciones económicas. Generalmente no se ingresa en el articulado y en cuestiones muy específicas. Se puede dar, sí, obviamente, una discusión sobre lo que son las prioridades que se marcó el equipo económico y el Poder Ejecutivo en materia de incrementos. Así que nosotros lo que esperamos en el día de mañana es poder discutir lo que son las proyecciones económicas del equipo económico, obviamente discutir el tema de las prioridades que se marcó en el texto, y a partir de ahí se va a dar el debate y la discusión. Después, los próximos días, seguramente vamos a ingresar en el articulado y vamos a discutir con los diferentes organismos. A grandes rasgos, nosotros lo que vemos es que muchas de las cosas que dice el equipo económico, que dice el ministro, que quiere que, por ejemplo, generar las condiciones para el crecimiento económico, que en realidad es una sentencia que digamos que compartimos. El Uruguay tiene que generar condiciones para el crecimiento económico, que eso no condice con lo que está en el articulado del proyecto. ¿Y por qué decimos esto? Porque las señales que está dando el equipo económico, a nuestro juicio, son contrarias a generar condiciones para el crecimiento económico. ¿A qué señales te referís? Y, por ejemplo, la parte impositiva. Es muy claro que en la medida de que se crea algún impuesto o se grava de manera distinta, como se venía grabando, por ejemplo, las compras en el exterior a través del régimen de franquicias, que permite a los uruguayos poder acceder a determinados productos en el exterior sin pagar impuestos, bueno, ahora pasarían a pagar, por ejemplo, el IVA del 22%. Allí hay una distorsión. Se dice que es para intentar proteger la industria nacional. Nosotros creemos, personalmente creo que no es así. Más que de la industria se habla del comercio. Bueno, del comercio sí, porque incluso hay productos que no se producen aquí, en nuestro país, hay otros que sí. Pero que en realidad lo que va a suceder es que, como la diferencia es bastante grande entre lo que cuando uno compra en el exterior, puede acceder a determinados productos que son mucho, mucho más baratos que comprarlos aquí, lo que va a suceder es apenas un plus que va a tener que pagar el usuario, el ciudadano uruguayo, y que en definitiva lo que propende es a una mayor recaudación. No va a lograr que la gente deje de comprar en este tipo de plataformas. Y de hecho, aquí hay una diferenciación, y ya se ha dicho, en realidad esto es para la mayoría de los países, exceptuando aquellos países con los cuales tenemos tratados que establezcan que no se pueden poner impuestos sobre este tipo de comercio. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Uruguay tiene firmado el acuerdo del TIFA, y por lo tanto los productos que vienen de Estados Unidos van a seguir estando exonerados de impuestos. Acá la cuestión es el efecto o el impacto que está generando o estaría generando en el comercio, sobre todo en los rubros vestimenta, calzado y dicen juguetería, lo que la gente compra en los últimos meses en niveles crecientes a través de la plataforma china Temu, ¿no? Ahí sí, está la cuestión. Sí, ahí parecería estar la cuestión, pero volvemos a decir, las diferencias de precios son enormes, entonces agregar un 22% no va a hacer que los uruguayos dejen de comprar en Temu. Y si no dejan de comprar, pero compran un poco menos, y eso hace que el comercio establecido recupere algo de ventas, ¿no sería positivo? Yo te llevaría a eso siempre y cuando hubiera un paquete de medidas a favor de la industria nacional. Y en el proyecto no está. ¿Otra vez, ¿no? de la industria o del comercio? No, de las dos. Porque obviamente, porque es trabajo uruguayo. Obviamente el comercio también emplea gente
o sea, uruguayos, y obviamente genera ingresos para los uruguayos. Entonces, pero yo creo que esta discusión que nosotros inclusive dimos hace muy pocos días con el tema de las medidas de frontera, donde, por ejemplo, nosotros, el Partido Colorado, intentó agregar artículos para darle las mismas preferencias o las mismas exoneraciones que puede tener el pequeño comercio de frontera, dársela a la industria nacional. ¿De qué manera? Por ejemplo, en lo que es la microimportación, que se estableció en el proyecto de ley y que luego fue finalmente aprobado, la microimportación que pueden realizar los comercios de frontera, pongamos un comercio del lado uruguayo con la frontera con Brasil, ¿no? Entonces, puede microimportar hacia el Brasil, exonerando de impuestos sobre determinados productos de la canasta básica, pero no puede hacer lo mismo, exonerando de impuestos, a la industria nacional. Cuando hay similitud de productos, lo lógico hubiera sido hacer una medida espejo. ¿Para qué? Para que esos comercios, en vez de comprar del lado brasilero, compren del lado uruguayo. Y en definitiva, puedan dar trabajo a los uruguayos a través de lo que es el impulso de la industria nacional. Eso no fue aprobado por parte del gobierno, no fue llevado, se estableció allí una norma programática que se va a atender a que no existan diferencias de precios, etcétera, etcétera. Y nuevamente lo que vemos en este proyecto de ley es que no se contiene eso. Entonces, pero vuelvo al principio, las señales que da el gobierno con respecto a lo que son las condiciones para generar el crecimiento van en sentido contrario. Con este impuesto, con el impuesto mínimo global del que se ha hablado, que se dice que el efecto es neutro, ¿no? Que estas grandes empresas que facturan más de 750 millones de euros a nivel internacional, hoy por hoy tributan en determinado país, en el lugar de la matriz, donde está la matriz de esa empresa, y que ahora lo harían en su filial en Uruguay, ¿no? Y que por lo tanto el efecto es neutro, porque dejarán de pagar acá para pagar acá. Eso es lo que nos dicen. Nosotros hemos hecho averiguaciones, hay informes de economistas especializados y de algunas organizaciones importantes que, como Price, por ejemplo, que los que establecen es que ponen en tela de juicio eso, que hay situaciones en las cuales esas empresas no aportan, no tributan en determinados países ni en sus lugares de la casa matriz y que ahora pasarían a tributar. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos como un haber, como un patrimonio de todo el país, que por ejemplo es la ley de zona franca, la ley de promoción de inversiones, que ha logrado desde que muchas empresas internacionales se vengan a establecer en Uruguay y que hayan dado trabajo y trabajo de calidad, porque allí en zona franca hay buenos ingresos, ¿no? Se generan buenos ingresos para mucha gente, para muchos uruguayos, bueno, que tengan ese análisis de decir, bueno, no, a mí no me conviene estar aquí, porque en definitiva yo antes no tributaba, ahora paso a tributar. ¿Y qué importancia le das vos o qué lugar le das a las argumentaciones de quienes dicen, bueno, como se trata de empresas que tienen unos determinados volúmenes de facturación, es de justicia o de justicia tributaria que puedan aportar en un contexto, lo voy a plantear a través de una metáfora, de sábana corta, donde siempre faltan recursos o los recursos son finitos y hay urgencias como las políticas orientadas a los sectores más vulnerables, particularmente a la infancia, que en general los partidos dicen casi que de forma consensuada que se tienen que priorizar? El tema ahí, Martín, es, yo creo que el análisis no es a partir de si va hacia la justicia tributaria o no, que es toda una discusión, por supuesto. Tú tenés del otro lado de que si tú no le das determinadas exoneraciones, estas empresas no están en Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Que no estén o que estén y que de alguna manera generen empleo, que generen ingresos para miles de uruguayos y que incluso dinamicen la economía? Porque en definitiva, cuando uno calcula el Producto Bruto del Uruguay, también se calcula lo que se produce en zonas francas. Entonces, el Uruguay fue hacia ese sistema porque es un país chico, porque tiene un mercado chico, o sea, en cuanto a la escala del Uruguay, obviamente no somos atractivos. ¿Por qué somos atractivos? Porque tenemos seguridad jurídica, porque tenemos una institucionalidad fuerte y porque tenemos exoneraciones impositivas. Entonces, si tú sacás dos de esas patas, bajás las exoneraciones y quitás la seguridad jurídica, no somos atractivos. Entonces, ahí está el tema.
Nos queda una tercera eventual modificación impositiva más. Ya hablamos de las compras al exterior y de este punto, pero de este punto, ¿no? Este impuesto mínimo complementario doméstico, que a veces se define como impuesto mínimo global, pero técnicamente ahora que el proyecto de ley ya está a la vista, sabemos cuál sería su nombre. Digo sería porque hay que ver si se aprueba o no. Con respecto a este tema quería plantearte... que es un nuevo impuesto. Bueno, pero te quiero hacer dos preguntas más. Por un lado, mencionaste recién un informe de Price, si no me equivoco, que decís vendría a desmentir, ¿no?, la versión del gobierno en el sentido de que hay empresas que hoy no están pagando ese impuesto que podrían empezar a pagarlo si el proyecto de ley de presupuesto, en este capítulo en particular, fuera aprobado. ¿Ese informe establece cuántas serían? Es decir, ¿hay un porcentaje, hay una cantidad de empresas que efectivamente pasarían a pagar y hoy no pagan en función de esa información? No tenemos el quantum, digamos. Lo que sí yo creo, Martín, antes de dilucidar, por ejemplo, si esto es bueno o malo, creo que lo que tenemos que hacer es analizarlo con profundidad, ¿no? Si uno mira lo que está pasando en Latinoamérica, el único país latinoamericano que ha avanzado sobre este impuesto global, doméstico o mínimo global es Brasil. El resto de los países no han avanzado sobre esto y muchos están monitoreando y, como nosotros le decimos habitualmente, ¿no?, mirando las cartas. ¿Por qué Uruguay tiene que correr rápidamente hacia este impuesto cuando no se ha analizado con profundidad cuáles pueden ser los efectos? Porque si el efecto fuera totalmente neutro, bueno, podríamos discutirlo, ¿no? Ahora, si esto tiene un correlato en la pérdida de empleo, bueno, ahí es una cosa de gravedad. Entonces, a mí lo que me parece es que esto no tendría que haber venido en la ley de presupuesto. Tendría que haber venido una ley aparte con una discusión bien profunda, ¿no? En 45 días, nosotros que tenemos que tratar lo que son las dotaciones presupuestales de muchos organismos públicos, recibir una cantidad enorme de delegaciones, tenemos que discutir este impuesto, que tiene consecuencias que pueden ser complicadas. Entonces, yo creo que el gobierno allí tomó una decisión errónea, lo tendría que haber mandado en un proyecto aparte y discutirlo, ¿no? Porque vuelvo a decir, si en Latinoamérica el único que ha avanzado en el tema es Brasil, tenemos que abrir los ganchos, ¿no? Segunda pregunta con respecto a este impuesto proyectado en particular. Una de las cosas que también se dice desde el gobierno cuando se lo defiende como iniciativa es que su aplicación de alguna forma deriva del Acuerdo Fiscal Global de Marco Inclusivo de la OCDE. Hablamos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ¿no? Un acuerdo suscrito originalmente por 137 países, entre los que en su momento se encontraban, cuando esto se suscribió, Estados Unidos y China, y al que Uruguay adhirió y que fue validado por el G20 en octubre del año 2021. Para ser concreto, ¿esto no obliga a Uruguay a aplicar el impuesto? No lo obliga. Las decisiones de la OCDE no son vinculantes. Uno puede entender de que se quiere avanzar sobre diferentes estándares internacionales, pero la realidad nos indica de que, primero, las decisiones no son vinculantes y, segundo, si uno mira el panorama regional y ve que ninguno está yendo a ese impuesto, nosotros tenemos que ir con cuidado. Somos un país tomador de inversiones, ¿no? Las inversiones que pueden provenir de uruguayos que pueden invertir determinado porte de capital no son tan importantes como pueden las que vienen del exterior. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, mucha prudencia. Así que, si bien todavía nosotros no tomamos una decisión formal, porque recién el lunes vamos a tener una reunión de la bancada bicameral del Partido Colorado, sí lo que decimos es que nos preocupa las señales que da el gobierno, que van en el sentido contrario de generar crecimiento económico. Porque fíjate, Martín, uno que ya tiene algunos años en el Parlamento, lo que ha visto es en el presupuesto 2015 del anterior gobierno del Frente Amplio, encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, se había mandado un presupuesto que a nuestro juicio era muy optimista porque fijaba tasas de crecimiento parecidas a las que está fijando este equipo económico. Y lo que sucedió, y en aquel momento la oposición advirtió que no se iban a cumplir, lo que sucedió fue que el Uruguay creció a menos de la mitad de lo que había dicho el Poder Ejecutivo, ¿ah? Y luego las partidas incrementales que
todos discutimos, estos 140 millones de dólares que se habla de la primera infancia, del resto, digamos, de las edades de la infancia, de la adolescencia, de políticas sociales en general, etcétera, después no tienen financiamiento genuino. Entonces, la única manera que tú tenés luego de financiarlo es más endeudamiento o por mayor carga impositiva, que es un ajuste fiscal, o en todo caso tenés que devaluar tu moneda y ir hacia una inflación superior, ¿no? Entonces, tiene consecuencias cuando vos proyectás algo que luego en las bases no tiene las condiciones para generar ese crecimiento. Ahora, esas proyecciones de crecimiento, en este caso, parten de un comité de expertos. Hablo de las proyecciones de crecimiento que incluyen el proyecto de ley de presupuesto del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de que el crecimiento proyectado es de 2,4% en promedio anual, ¿no? Lo cual implica más del doble que el crecimiento que se dio en el promedio anual de los últimos 10 años. Pero en este caso, esa proyección parte de lo elaborado por un comité de expertos que se instituyó en su momento porque así lo determinó la Ley de Urgente Consideración aprobada durante el gobierno pasado. Entonces, ¿no es atendible tomarlo en cuenta? Bueno, el Consejo Fiscal siempre hay que escucharlo. Allí ha sido integrado por economistas renombrados en su momento. Ahora no me consta si hubo alguna modificación en este gobierno. Siempre hay que escuchar, obviamente. Son analistas privados, que obviamente que también hacen sus proyecciones, pero perfectamente se puede dar lo que se dio con anterioridad. Por eso yo puse el ejemplo del año 2015. Las tasas de crecimiento que se estipularon allí al final no se dieron y el Uruguay creció a menos de la mitad. Y luego lo que tuvo que hacer el gobierno en el 2016 y 2017 fueron hacer dos ajustes fiscales. Subieron las tasas del IRPF y el IAS en el 2016 y después en el 2017 se crearon otros impuestos, se le pusieron una carga extra a lo que eran las exportaciones, la tasa consular, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que tener mucho más prudencia a la hora de marcar cuáles van a ser las proyecciones de cara al futuro, porque luego si hacemos una proyección que es errónea, indefectiblemente no vamos a poder financiar políticas públicas que queremos financiar. Lo otro que también te digo, Martín, que me parece fundamental, es creo que hay un error sistemático de todos los equipos económicos. A lo mejor no es tan fácil plasmarlo, pero creo que tenemos que ir hacia un sistema que genere la virtuosidad de ver cómo se gasta en el presupuesto nacional. Si se cumplen los objetivos, si se cumple la planificación, si se ejecuta toda la partida, si no se ejecuta toda la partida, si llega a quien tiene que llegar. Supuestamente la Secretaría, la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, tendría que estar mirando, visualizando cada una de las partidas de qué manera se gastan y si llegan a quienes tienen que llegar. Porque muchas veces discutimos, le vamos a dar un incremento a la policía, ¿no? Le vamos a dar un incremento para la seguridad a la policía de tal monto y demás. Entonces, bueno, después no medimos cuáles son, de alguna manera, si se cumplen los objetivos o no se cumplen, si se gastó de buena manera o no, si por ejemplo, había que hacer licitaciones y esas licitaciones accedieron al precio verdaderamente de mercado. Entonces, hay una cantidad de evaluaciones que se tienen que realizar y se tiene que, para llegar a lo que es la calidad del gasto. El contador Astori, a que nosotros respetamos mucho, siempre nos hablaba de tratar de fomentar la evaluación para llegar a la calidad del gasto, ¿no? La eficiencia del gasto. Yo creo que al Uruguay le sigue faltando esa pata, porque yo creo que dentro de un presupuesto tan amplio, con 25.000, 26.000 millones de dólares, es muy claro que hay en muchas reparticiones, en muchos lugares donde no se gasta bien, ¿no? Donde hay gastos superfluos y donde nosotros podemos optimizar esos gastos para ponerlos donde el Uruguay realmente los precisa. Primera infancia, salud mental, que es el gran, a mi juicio, el gran flagelo que tiene el Uruguay, que lamentablemente vemos situaciones casi diarias y que no vemos una contención por parte del Estado que me parece que hace falta y que sería bueno que fuera una política de Estado. Conrado, nos quedó pendiente el abordaje de otra propuesta impositiva, la tercera que por lo menos tenemos previsto abordar en esta entrevista, que es la de extender el impuesto a la renta de las personas físicas a ganancias de capital generadas en depósitos en el exterior
hechos por personas residentes en Uruguay. Tengo entendido que en ese, si no me equivoco, más de medio punto del PBI que con estos cambios impositivos, si es que se concretan, se recaudaría anualmente. Este es el componente menor en términos de recaudación, pero de todos modos ya ha generado también discusiones. ¿Qué opinión tenés a propósito de esta propuesta? Bueno, a ver, ahí han salido algunas notas en las últimas horas con este tema. Es un tema de discusión. En su momento, cuando se hizo la reforma tributaria, por algo el primer gobierno del Frente Amplio no lo quiso hacer, ¿no? Porque estuvo arriba de la mesa a ver si se grababan los depósitos de los uruguayos en el exterior. Al final no lo quisieron hacer. Y ahí hay todo un tema de instrumentación que no es sencillo, ¿no? Y creo que ahí veo las dificultades, ¿no? E incluso analizando de si, por ejemplo, si esos depósitos tributan ganancias, digamos, en esos países, ¿no? Si pasan a tributar también aquí, habría así una doble imposición sobre el mismo hecho generador. Eso hay que analizarlo también y ver si eso es así. Después, obviamente, hay todo un canal de información que tiene que correr entre los diferentes países, entre los diferentes agentes de recaudación de los países, para ver si se pueden grabar o no. Es un tema que tiene una profundidad bastante grande y que es muy difícil de analizar en pocos segundos. Yo, prima facie, no digo que esté bien o que esté mal. Lo que sí me parece es que, primero, se va en contra de una promesa de campaña, eso sin duda, ¿no? Porque obviamente el presidente Orsi dijo 2 veces en el debate con Álvaro Delgado de que no iba a aumentar la carga impositiva o los impuestos en nuestro país, y esto es obviamente un incumplimiento a esa promesa. Y después hay temas de implementación y de doble tributación que hay que analizar, si eso se puede llevar adelante o no. Y nosotros vamos a esperar al lunes a nuestra reunión de la bancada para tomar una definición sobre el tema. ¿Es descabellado pensar en el Partido Colorado votando o aprobando en general el proyecto y en todo caso acompañando o no luego en las votaciones artículo por artículo? ¿El escenario más probable es ese, el sí en general? Bueno, no sé si es el más probable, tampoco lo hemos puesto en esos términos. En la reunión que tuvimos de Vamos Uruguay, lo que se decidió fue seguir trabajando, seguir analizando, porque obviamente tuvimos una primera mirada, el presupuesto es muy amplio, y seguimos estudiando y vamos a seguir estudiando hasta el final, ¿no? Porque tiene muchos anexos. Entonces, nosotros vamos a ir viendo, primero, lo que tiene que ver con el contexto filosófico de este presupuesto, que vuelvo a decir, creo que las señales van en contra de lo que quiere el Poder Ejecutivo, y eso creo que no es bueno. Creo que también por el lado de los egresos no hay ningún tipo de política de establecer allí la calidad del gasto, y también lo que me llama poderosamente la atención es que se dijo que en el 2024 existió un carnaval electoral, pero se utiliza la línea de base del año 2024 para los créditos presupuestales de este presupuesto. Entonces, si tú decís que hubo un carnaval electoral, ¿tú vas a dejar la misma base? Bueno, quizá la crítica no sea tanto a el monto de las inversiones, sino a que se hicieron en un año de elecciones nacionales. Bueno, pero si tú desagregás, primero fue el 4% el aumento, ¿no? Es un aumento muy menguado. Si tú mirás y desagregás, ahí fue en salud, en seguridad social, en seguridad, y creo que el MIDES también estaba incluido dentro de lo que se gastó, digamos, de más, como pretenden decir desde el Frente Amplio. Yo creo que no hubo un carnaval electoral. Si hubiera existido un carnaval electoral, creo que capaz que nos hubiera ido mejor en la elección. ¿Y cómo se explica la situación del déficit fiscal, que es uno de los elementos de los caballitos de batalla, me parece que fuertes, del oficialismo, cuando se dice, bueno, se había proyectado un déficit inferior a los 3 puntos porcentuales y hoy está arriba de los 4 puntos, y habla de cerca de 900 millones de dólares de deudas provenientes del gobierno anterior, que, dice el oficialismo, le han complicado el comienzo de gestión y también la elaboración del proyecto de ley de presupuesto al actual gobierno? ¿Hay, desde el Partido Colorado, como socio de la anterior coalición de gobierno, algún tipo de autocrítica al respecto? A ver, yo lo que puedo criticar es
que ante una situación de pandemia, como la que vivió nuestro país y vivió el mundo, que luego cuando se hicieron las proyecciones, se estableció allí que el déficit fiscal sobre el final del quinquenio iba a llegar al 2.5% del producto. Esa es la crítica que yo puedo hacer. Y en aquel momento me pareció que fue demasiado optimista esa proyección que había hecho el equipo económico anterior, ¿no? Ahora, también el impacto de la pandemia era muy difícil de prever en el año 2020, de cuál iba a ser, ¿no? Cómo iba a decrecer el producto en el año 2020, que decreció en un 6,5%. Después el Uruguay en el 2021 pudo levantar un 4,5%, o sea que quedó desfasado, y luego siguió creciendo por suerte, y eso permitió generar mayor cantidad de empleo, más de lo que había generado el anterior gobierno del Frente Amplio, donde se habían perdido 56.000 empleos. El gobierno anterior creó 110.000 empleos, y eso fue bien importante, bajó la inflación, que es también muy importante porque es ese impuesto silencioso que tiene la gente, que cuando va al supermercado, que va al almacén, le cambian los precios. Bueno, acá se mantuvo en el rango meta, y lo que tiene que ver con la calificación de la deuda. Uruguay tuvo una mejor calificación de deuda en el anterior gobierno que en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Eso le permitió poder acceder a crédito a menor cantidad de intereses. O sea, yo critico, sí, esa proyección optimista que tuvo el gobierno anterior, pero está claro que tuvimos la pandemia, que tuvimos la sequía, que golpeó enormemente la producción, y eso impactó también en el déficit. Así que si uno mira en el contexto, era muy claro de que era muy difícil poder mantener esa proyección del 2,5, ¿no? Ahora, también digo una cosa, los gastos postergados de una administración a otra es una práctica habitual de todos los gobiernos. Aún sin créditos para afrontarlos. De absolutamente todos los gobiernos. Y hay una cantidad de ejemplos. De hecho, gastos postergados en el año 2019, yo me tomé el trabajo de mirar la rendición de cuentas del 2019. Allí hay un canje de deuda que hizo el gobierno, vuelvo a decir, el último gobierno del Frente Amplio, un canje de deuda que le permitió no pagar en ese momento deuda que tenía que pagar y tirarla para adelante, ¿tá? Yo se lo dije al ministro Odone en la comparecencia en la rendición de cuentas, no me contestaron, estaba en la rendición de cuentas, lo leí textual, ¿no? Entonces, siempre hay gastos postergados de una administración a la otra. Y en números, a grosso modo, lo que postergó el gobierno de la coalición a este gobierno fue del 0,6% del producto, y lo que había postergado el gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez al gobierno de la coalición fue de un 0,5%. O sea, no es tan diferente lo que sucedió. Lo que pasa es que también hay un tema ahí de relato, ¿no? El anterior gobierno no puso en su ley de presupuesto de rendición de cuentas todos los gastos postergados de la administración anterior. Le pareció que no los tenía que poner y que en definitiva los tenía que afrontar. Bueno, esta administración decidió hacer lo contrario. Y yo creo que a veces son más excusas, e incluso yo creo que también son mensajes para la interna del propio Frente Amplio. Bueno, no me vengan a pedir, a presionar sobre el gasto, porque en verdad nosotros tenemos restricciones fiscales, porque la cuenta como me la dejaron nuestros anteriores, los anteriores inquilinos, digamos, fueron complicadas, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de relato ahí que se ha venido construyendo y que nosotros nos parece que está mal, que incluso en la rendición de cuentas es muy claro, se pusieron artículos que no tenían que haber ido en la rendición de cuentas porque ya había normas que habilitaban esos gastos, la pusieron igual para generar el relato. Conrado, sobre el cierre, quiero abordar brevemente un tema que hoy me parece que empezó a tomar estado público, también asociado al proyecto de ley de presupuesto, y es algo, si no me equivoco, incluido en el artículo 35, que habla de la flexibilización del secreto bancario, estableciendo la posibilidad de que la Dirección General Impositiva pueda acceder a cuentas financieras sin orden judicial, en un esquema en el que, en caso de que la DGI, con motivo fundado, lo pida, llevaría a que el Banco Central del Uruguay le dé esa información, insisto, sin pasar por el Poder Judicial. Hay algunos actores, dice una nota del diario El País, del ámbito financiero, que entienden que esto no es bueno. Desde la Bolsa de Valores de Montevideo
se relativiza y se dice otra vez que hay compromisos suscritos con la OCDE que hacen que Uruguay lo deba aplicar y que hay otros países que ya lo están aplicando. ¿Qué opinión primaria tenés al respecto? Bueno, primero que es un tema eminentemente técnico, ¿no? De especialistas en materia tributaria, que obviamente sería muy bueno poder consultarles previamente a emitir una opinión final, ¿no? Lo que sí me parece es que uno tiene que intentar hacer un equilibrio entre lo que son los derechos, el derecho a la intimidad, que es un derecho de arraigambre constitucional, ¿no? Y lo que tiene que ver con la normativa que, por ejemplo, que lucha contra el lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, que es una normativa que es importante y que el Uruguay ha avanzado y que el mundo entero ha avanzado, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer ese equilibrio y ver si esto tiene que correr para todo tipo de solicitud de información, ¿no? O si tiene que correr cuando existen verosimilitud o existen evidencias o indicios de determinada situación, y allí es donde efectivamente se tiene que informar rápidamente para incluso, por ejemplo, no perder la ruta del dinero que se pudo haber obtenido de manera ilegítima, ¿no? Si pasa a la órbita de un juez, obviamente que tiene su demora natural, entonces me parece que el equilibrio está allí, ¿no? Si es para todo, ¿no? Si hacemos tabla rasa y es para todo, y es la DGI ahora que automáticamente le pide a los bancos o al Banco Central que releve el secreto bancario, bueno, allí puede haber una complicación del equilibrio con el derecho a la intimidad de la persona, ¿no? Que es un derecho, vuelvo a decir, que está protegido por la Constitución. Entonces, me parece que está por ahí la cosa. Si hay indicios de actividad ilícita, ¿no? Que pueda de alguna manera comprobarse, bueno, capaz que se puede avanzar mucho más rápido como se está proponiendo. Pero, digo, esta es un pensamiento en este momento y vamos a estudiarlo, obviamente, con tributaristas y con constitucionalistas a ver si esto es viable.